La batalla del amor de Bárbara Cartland, capítulo 4. Ya había oscurecido y las luces del Invencible se reflejaban en el agua cuando un vigía situado en el alcázar anunció: «Aquí vienen, señor». Conrad, que desde hacía una hora paseaba de un lado a otro como un león enjaulado, miró hacia el muelle y pudo ver las luces de un lujoso carruaje de 4 caballos que se dirigía hacia donde esperaba, desde horas antes, un bote del Invencible para conducir a los pasajeros a bordo. «¡Demonios con la mujer! ¡Ya casi es la hora!», masculló. Aunque le aliviaba que la pasajera hubiera llegado al fin, no pudo evitar una ráfaga de indignación por el retraso. Tuvo que obligarse a no mostrar su enfado cuando Lady Delora subió a bordo acompañada por un oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores que la había escoltado desde Londres. «Le presento mis disculpas, Capitán Horn, por no haber llegado a tiempo. Hemos tenido algunos incidentes en el camino, pero espero no haberle causado ningún retraso». «Me alegro de que hayan llegado, señor». Conrad esperaba que su voz no sonara demasiado fría o sarcástica. Suponía que el retraso había sido culpa de la mujer. «Mi nombre es Julius Frobisher, y el vizconde de Castlereagh me pidió que le felicitara en su nombre por su nuevo nombramiento. También le agradece sinceramente que lleve a Lady Delora a Antigua. No le cabe duda de que la procurará que el viaje sea tan seguro como cómodo». «Así lo espero. Agradezco esas amables palabras». «Señorita, permítame presentarle al capitán Conrad Horn». Julius Frobisher se dirigió a una figura cubierta por una gruesa capa. En aquel instante, el fuerte viento estuvo a punto de arrancarle el sombrero. «Creo, señor, que será mejor que bajemos enseguida al camarote de la señorita», propuso el capitán. «Por supuesto, me parece lo más sensato». Conrad se adelantó para mostrar el camino. Detrás del señor Frobisher y Lady Delora iban una doncella y otra mujer que seguramente era la dama de compañía. Cuando llegaron a la puerta del camarote, un joven marinero se les acercó. «Perdone, señor», dijo a Conrad en voz baja. «El marinero jefe desea hablar con usted. Es urgente». Conrad sabía que no le habrían molestado en aquel momento si, en efecto, no se tratara de algo importante. Se volvió hacia Deakin, que estaba a su lado. «Encárguese de atender a los señores». «A la orden, señor». Conrad se apresuró a bajar a la cubierta inferior para ver lo que sucedía. Se trataba de un error cometido al guardar las municiones para los mosquetes. Pasó casi una hora antes de que fueran encontradas y desapareciera la inquietud provocada por el temor a zarpar sin ellas. Entonces, Conrad decidió que era demasiado tarde para presentar sus respetos a Lady Delora, ya que Deakin le comunicó que todo estaba en orden. Milady se hallaba tan cansada que se había retirado a dormir enseguida, sin tomar siquiera la cena dispuesta para ella. Julius Frobisher ya había bajado a tierra. «Para ser sincero, señor», añadió Deakin con una sonrisa, «creo que no tiene estómago para el mar. Estaba ansioso de volver al hotel donde tenía reservada una habitación para pasar la noche». «Tendré que excusarme por mi ausencia». Creo que el señor Frobisher se alegró tanto de haber cumplido su misión que no sentía ningún deseo de prolongar las despedidas. «Bien, entonces ya estamos listos». Conrad ya había ordenado elevar anclas, y pensaba que si el viento continuaba y podía aprovechar la marea del amanecer, pondrían rumbo al Atlántico antes de la noche siguiente. Durmió unas horas y, cuando se levantó antes del alba, comprobó que el viento favorable los había llevado a mar abierto. Nunca había sido tan feliz como entonces, imaginando la gran actividad de los primeros días en el mar. Debía coordinar a sus tripulantes para que todos ellos se sintieran parte de un equipo, así como efectuar prácticas de tiro, siempre de enorme importancia para hombres que jamás habían trabajado juntos. Y sobre todo estaban las maniobras con las velas. Era necesario lograr que la tripulación se percatara de que la vida del barco y la suya propia dependían de la velocidad con que las colocaran en la arboladura. En tales momentos era cuando más agradecía a Dios el contar con la ayuda de Deakin, quien sentía verdadera pasión por ese tipo de entrenamiento. Él había instigado a la tripulación del Tigre para alcanzar el récord de izar las velas del mástil más alto en solo 11 minutos y 51 segundos, y todo el velamen en 24 minutos y 7 segundos. El mismo espíritu de superación había que crearlo entre la nueva tripulación, que debía manejar un barco más grande y más complicado, y cuyo instrumental, por ser nuevo, daría problemas hasta que se hubiera utilizado durante algún tiempo. Había que hacer tantas cosas que la mañana transcurrió en un vuelo.
Solo cuando oyó la campana se percató Conrad de que era ya mediodía y aún no había saludado a su pasajera. Mandó a Barnet que preguntase si Lady Delora podía recibirle. La respuesta fue que estaría encantada de hacerlo. Conrad, con la sensación de que le esperaba un momento desagradable, abandonó el puente de mando y se dirigió al camarote del alcázar. La doncella, que esperaba en la puerta, hizo una ligera reverencia, pero no dijo nada. Se limitó a franquearle el paso, anunciando: «El capitán Horn, milady». Conrad se quitó el sombrero y entró decidido en el camarote, pero cuando miró a donde estaba la pasajera, se detuvo pensando que había cometido un error. Un rayo de luz que entraba por la ventana iluminaba la rubia cabellera de la mujer, que se volvió al oírle entrar. Con asombro, Conrad vio que no se trataba de una solterona como había supuesto, ni se parecía en absoluto a su hermano. Denzil Horn tenía una nariz larga, ojos demasiado juntos y un rostro que, aunque joven, ya mostraba notorias huellas de su vida licenciosa. Por el contrario, los ojos que le miraban ahora inquisitivamente eran del color azul profundo del mar. El pequeño rostro ovalado y el cuerpo de curvas suaves revelaban que se trataba de alguien más joven, una muchachita inmadura, lo que asombró aún más a Conrad. Lady Delora le pareció encantadora. Poseía un aire de sencillez e ingenuidad que jamás había encontrado en ninguna otra mujer y que, desde luego, no esperaba hallar en la hermana del conde de Scawthorne. Permanecieron inmóviles unos segundos, mirándose. Después, como si recordara de pronto sus buenos modales, Lady Delora hizo una reverencia. «Creo que somos parientes, capitán Horn», dijo con suavidad. Su voz no solo era musical, sino que además revelaba cierta timidez. «Creo que primo segundo, señorita. Aunque sea al cabo de tanto tiempo, debo decirle que me alegra conocerle». Le tendió la mano y Conrad, al tomarla, advirtió que era pequeña y delicada, pero que tenía a la vez una gran vitalidad. Solía envanecerse de ser capaz de conocer a un hombre por su apretón de manos, y ahora pensó que, a pesar de su juventud, Lady Delora tenía carácter. «Tengo entendido que este es su camarote y lamento ser una molestia. Comprendo el disgusto que le causará tener que cederlo en su primer viaje con este barco». Conrad se sorprendió de que hubiese reparado en los trastornos que causaba, y contestó de forma convencional: «Es un placer, milady». Tras una breve pausa, ella comentó: «Toda la mañana he estado esperando que viniera a verme para preguntarle si podría conocer el barco». «Por supuesto», contestó Conrad, «pero creo que sería más conveniente que yo la acompañara más tarde». «Cuando le sea posible, y por favor». Se detuvo y desvió la vista, turbada al parecer. «Iba a decir algo, milady», la animó suavemente Conrad. «Tal vez sea algo que no deba... no tan pronto, al menos. A mí me interesaría saber qué es». Ella sonrió. «Iba a sugerirle que, como somos primos, no fuéramos tan protocolarios, pero el señor Frobisher me dijo que, como capitán del barco, es usted muy importante y casi inaccesible. ¿O me equivoco?» «No, claro que no». En aquel momento el barco dio un bandazo, y viendo que ella casi perdía el equilibrio, Conrad propuso: «Será mejor que nos sentemos. Costará algún tiempo que sus piernas se acostumbren a este balanceo». Ella sonrió y se dirigió andando cuidadosamente al pequeño sofá colocado en un rincón del camarote. «Ya he comprobado en otras ocasiones, primo Horn, que mis piernas se acostumbran rápidamente, pero no puedo decir lo mismo de la pobre señora Melius. Estoy convencida de que empezó a marearse antes de que saliéramos del puerto». «Lo lamento. No debía haber venido conmigo, pero le tiene pánico a mi hermano». Conrad guardó silencio. No tenía la intención de hablar de su primo Denzil con la hermana de éste, pero le sorprendía tanto que fuera tan diferente a como había supuesto que no pudo evitar comentarlo. «Debo confesar que esperaba que fuese usted mucho mayor, pero como nuestras familias no han tenido mucha relación durante casi 2 generaciones, no solo ignoro la edad de mis parientes de esa rama, sino hasta el número de ellos». Lady Delora sonrió. «Recuerdo que mi padre me contó que mi abuelo y el suyo discutieron, pero tengo la impresión de que actualmente hasta se ha olvidado la razón por la cual comenzó el problema. Realmente parece ridículo, pero ahora nosotros nos hemos conocido, prima Delora, si bien en circunstancias un tanto extrañas».
Conrad dijo esto recordando que la llevaba para que se casara con uno de los hombres más repulsivos que había conocido. Como si ella adivinara lo que estaba pensando, vio que el rubor le teñía el rostro y en sus ojos azules aparecía una expresión que no esperaba ver, pero que era inconfundiblemente de miedo. Por favor, preferiría no hablar de eso. Le ruego me perdone. No era mi deseo entrometerme en algo tan personal. Conrad hablaba con frialdad, sintiendo que la sensación de disgusto hacia la joven aumentaba. Seguramente su apariencia lo engañaba, haciéndole pensar que era diferente al resto de los Horn, cuyo trato siempre había evitado, como lo hicieran antes que él su padre y su abuelo. Iba a ponerse de pie para despedirse, pero ella se apresuró a detenerlo. No, por favor, quédese un poco más. Deseo hablar con usted. Me alegro mucho de que esté aquí y sea familiar mío. Conrad iba a responder, pero ella prosiguió rápidamente. Estoy al tanto de sus hazañas en el Mediterráneo. Los periódicos decían maravillas de usted y yo, al leerlos, sentía muchos deseos de conocerle. Imagínese mi emoción cuando supe que era usted el capitán del barco que me llevaría a Antigua. Conrad hubiese querido preguntarle un sinfín de cosas. No comprendía cómo había accedido a aquel monstruoso matrimonio con un hombre que podía ser su abuelo, ni cómo, en tiempo de guerra, no prefería permanecer a salvo en Inglaterra, en lugar de aventurarse en lo que podía ser una travesía muy peligrosa. Mas ella le había hecho ver ya que no deseaba mostrarse curioso, que no debía mostrarse curioso, y no deseaba que le parase los pies de nuevo. Como trataba de mantener un firme control sobre sí mismo, se mostraba arrogante e inaccesible. Cuando Lady Delora se percató de ello, dijo con voz suplicante: «Por favor, entiéndame. No he querido decir lo que usted ha creído al parecer. Creo que tal vez sea mejor olvidar que entre nosotros existen lazos de sangre y comportarnos como desconocidos. En realidad es lo que somos. Le aseguro que mi único deseo es que esté cómoda y llegue con bien a Antigua». Al terminar de hablar, Conrad observó que Lady Delora entrelazaba los dedos nerviosamente, y por la expresión de sus ojos comprendió que le rogaba, que casi le suplicaba al decir: «Yo esperaba que, como somos primos, también podríamos ser amigos. Espero que lo seamos durante el breve tiempo que dure este viaje». Conrad pensó con cierto cinismo que no habría oportunidad de que lo fueran una vez que, llegados a Antigua, la entregara a su hermano y a su prometido. «¿Y los amigos se ayudan, o no?», preguntó ella. «Deberían hacerlo cuando es posible. Entonces, por favor, si es mi amigo, primo Conrad, ¿puede decirme cómo ser tan valiente como usted?». Por un momento Conrad creyó que no había oído bien. «¿A qué le teme?». Sus ojos se encontraron y supo la respuesta antes de escucharla. «A casarme con un hombre al que no conozco». La voz femenina era casi un susurro. Conrad se puso tenso. «¿Un hombre al que no conoce? Entonces dígame, en nombre de Dios, ¿por qué realiza este viaje?». «Porque me obligan. No tengo alternativa. Por eso estoy asustada y desesperada». Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Por un momento Conrad miró a Delora como si no pudiera creer que le decía la verdad. Después, con voz más cálida y amistosa, le dijo: «Cuéntemelo todo desde el principio. Para empezar, ¿por qué es tantos años menor que su hermano?». Advirtió que ella luchaba por mantener el control, pero haciendo un esfuerzo la joven le contestó: «Dénsile solo, hermanastro mío». Percibió la sorpresa en los ojos de Conrad y añadió: «Después de mi nacimiento, mi madre nunca volvió a recobrar totalmente la salud, así que crecí como hija única, ya que no tenía nadie con quien jugar». «¿Quién era su madre?». «Nació en los Estados Unidos y creo que papá se casó con ella porque era muy rica». Conrad volvió a sorprenderse y ella se apresuró a añadir: «Nunca conocí a mi familia estadounidense, pero estoy segura de que se sintieron encantados de que mi madre se casara con alguien tan importante. Como era muy joven, no le permitieron opinar sobre el asunto». «Como a usted», señaló Conrad, «igual que a mí, y por eso…». Se detuvo como si hubiera estado a punto de cometer una indiscreción. Tras una pausa, Conrad dijo: «¿No le parece que en las actuales circunstancias debemos hablarnos con toda franqueza? Deseo conocer la situación exacta en que se encuentra, y como soy de su familia,
No será desleal que me diga lo que piensa y siente. Deseo hacerlo. Cuando leí en los periódicos que usted se negaba de manera terminante a utilizar en sus barcos la cruel disciplina que imponen otros capitanes, supe que era capaz de comprender el sufrimiento ajeno. Lo intento al menos. Si confía en mí, prima Delora, trataré de comprender los problemas a los que se enfrenta y haré todo lo que pueda para ayudarle. Vio que surgía un destello en los apesadumbrados ojos azules, y después de un momento ella comenzó a hablar. Con palabras sencillas le contó una historia que no le extrañó, por lo que conocía de aquella rama de la familia Horn. Tras la muerte de la madre de Denzil, el cuarto conde de Scowthorne estaba desesperado por tener más hijos. Su primera esposa era una débil mujer, y el trato que él le daba la había reducido a un estado de constante nerviosismo que lindaba con la neurosis. Cuando por fin murió, el conde lo consideró un piadoso alivio y buscó una mujer joven que le diera los hijos que ansiaba. Sabía bien, aunque jamás lo había admitido, que su hijo Denzil tenía una naturaleza salvaje y rebelde, y que al crecer sería un joven problemático. La amenaza de muerte que pesaba siempre sobre los que participaban en duelos, se emborrachaban hasta perder el sentido o participaban en alocadas carreras de caballos en las que fácilmente podían romperse el cuello, hacía imperativo para él tener otro hijo varón que heredara su fortuna en caso de que algo le sucediera a Denzil. Aunque el conde poseía una fortuna inmensa, no la consideraba suficiente. Por esa razón, cuando se enteró de que la hija de un multimillonario estadounidense visitaría Londres, decidió que sería la esposa adecuada para él. Al llegar a la adolescencia, Delora comprendió lo desdichada que era su madre y que su marido, mucho mayor que ella, la aterraba. Como la primera esposa del conde, la segunda no tardó en debilitarse y enfermar a causa del terror y el sufrimiento. Aunque luchaba por conservar la salud, con el tiempo su vitalidad disminuyó, hasta que por fin le resultó más sencillo convertirse casi en una inválida que accedía sin oponerse a cuanto se le pedía, sin hacer esfuerzo alguno por imponer su voluntad. Mi madre era una mujer muy inteligente, le contó Delora a Horn. Había recibido una excelente educación y leía mucho, pero cada vez que expresaba una opinión, o bien la ignoraban o le decían que era una tonta, hasta que acabó por no hablar casi con nadie, excepto conmigo. Con voz trémula añadió: creo que la hice feliz. Solíamos reír y charlar desde que tuve edad para razonar, pero si mi padre entraba en la habitación, mamá se recostaba en las almohadas y cerraba los ojos como si no soportara verle. Como era más joven y fuerte que su predecesora, la segunda esposa tardó más tiempo en morir. Para entonces, Delora ya era huérfana de padre y su hermanastro se había convertido en el quinto conde. Denzil pasaba tanto tiempo ausente divirtiéndose en Londres que no me di cuenta de cómo era hasta que, poco después de la muerte de nuestro padre, volvió a casa con un grupo de amigos. Conrad observó que se estremecía al recordarlo. Él conocía bien al tipo de gente inmoral y escandalosa con que se relacionaba su primo Denzil, así que no había necesidad de que Delora se explayara sobre lo sucedido. Por fortuna, ella aún seguía en la sala de clases, pero se dio cuenta de lo que ocurría en la casa, y también de los suspiros de alivio que exhalaron los sirvientes cuando el nuevo conde y sus huéspedes volvieron a Londres. Pronto regresó solo y furioso contra Delora, que no tardó en enterarse de la razón. En vida, la madre de la joven recibía una cuantiosa renta que por ley estaba a disposición de su esposo sin que ella pudiera disponer de nada. Sin embargo, el capital era administrado por los fideicomisarios de la fortuna de su padre en los Estados Unidos, los cuales, cuando ella murió, informaron con toda claridad que si bien estaban dispuestos a asignarle a Delora una pensión más que suficiente para cubrir sus necesidades, no entregarían ninguna suma grande de dinero más que a su marido cuando se casara. Supongo que comprenderá, le dijo Delora a Conrad con voz aguda, que en cuanto Denzil supo, decidió que debía casarme. Tras un ligero titubeo agregó: me dijo con toda franqueza que su intención era que me casara con un hombre que compartiera mi fortuna con él. Conrad apretó los labios. Siempre había detestado a su primo Denzil, por lo que sabía de él, pero aún así le parecía inconcebible, por bribón que fuera, que hubiera escogido a un hombre con la reputación de Lord Gramel como marido de una muchacha tan joven y sin duda sensible e inexperta como Delora. Ella agregó: cuando Denzil me escribió para decirme que debía ir enseguida a Antigua para casarme con Lord Gramel,
No creía que tuviera que obedecerle. ¿Qué hizo usted? Le contesté que no deseaba casarme con alguien a quien no conocía, pues pensaba que mi matrimonio podía esperar hasta que la guerra terminara y él regresara a Inglaterra. Muy sensato de su parte. ¿Qué le respondió? Me mandó a un caballero del Ministerio de Asuntos Exteriores para que me dijera que como Lord Gramel era gobernador de Antigua y Denzil mi tutor, yo no tenía más alternativa que acceder a los planes trazados para mí. También me entregó una carta de mi hermanastro, que decía que si no hacía lo que se me ordenaba, cerraría la casa y me echaría a la calle. Eran sus palabras textuales. Decía también que tenía autoridad para evitar que los administradores de la fortuna de mi abuelo me enviaran dinero y que todos los sirvientes que me atendían, mi institutriz, mi doncella y mis maestros, quedarían en la calle igual que yo y sin un centavo. Casi no puedo creerlo. Es inconcebible que un hombre se atreva a hacer algo tan ruin. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podía yo permitir que la pobre señorita Melwish y Abigail, mi doncella, muriesen de hambre? Además, todos mis sirvientes son ancianos y no podrían encontrar otro empleo. Delora hizo un ademán de impotencia con las manos. Por eso tuve que acceder a efectuar este viaje. Ahora lo comprendo todo, murmuró Conrad, pero no tengo idea de cómo ayudarla a escapar del destino que la espera. Su prima le observaba con la expresión de un niño, convencido de que alguien mayor es capaz de resolverlo todo. Por su parte, él pensaba abatido que no era así, y que no encontraba la forma de salvarla de la situación en la que se encontraba. Me alegro de que me lo haya contado todo, prima Delora, y le prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para encontrar la forma de ayudarle. Le sonrió al añadir: al menos tenemos 24 días por delante, que fue el tiempo que le costó a Lord Nelson llegar a las Indias Occidentales, para pensar en algo, y estoy casi seguro de que alguno de los dos encontrará una respuesta durante ese lapso. Tal vez usted pueda. Rogaré porque así sea, porque yo he cavilado mucho, pero en lo que termino siempre es recordando a los desagradables amigos de Denzil, y que el hombre que me llevó la carta me dijo que Lord Gramel tiene 66 años. Eso calculaba yo, comentó Conrad con voz dura. ¿Qué sabe de él? En este momento no vale la pena que se lo repita. Delora no dijo nada. Tenía la vista baja, fija en sus manos, y él tuvo la sensación de que con su silencio ocultaba algo. ¿Por qué no me dice lo que sabe usted sobre Lord Gramel? Cuando Denzil me escribió por primera vez, antes de responderle negativamente, le pregunté a Lord Rowell, a quien visité en Kent, qué opinaba de él, aunque sin explicarle por qué deseaba saberlo. ¿Y qué le dijo? Me contestó: por Dios, niña, ¿por qué te interesa saber algo acerca de ese hombre abominable? Es un ser disoluto a quien no se le permitiría poner un pie en mi casa, y por supuesto, mucho menos que conociera a mi esposa ni a ninguno de mis hijos. ¿No le pidió ayuda? Lo pensé, pero comprendí que no podría hacer nada. A Lord Rowell le disgusta Denzil, y el sentimiento es mutuo. Temí que si decía algo a mi hermano, él me prohibiría visitarle, y la verdad es que tengo muy pocos amigos. Conrad estaba seguro de que era así. Sabía que si el comportamiento de Denzil se hacía público, ello provocaría que toda la gente decente de Kent le cerrara las puertas. Y esto habría repercutido en contra de su hermana, quien ya no podría participar en la vida social de la comunidad como era su derecho. Supongo que ya fue presentada en la corte. ¿Cómo se arregló eso? Solo después que accedí a casarme con el gobernador de Antigua. ¿Quién se encargó de ello? El Ministerio de Asuntos Exteriores. Dijeron que era indispensable que fuera presentada en sociedad antes de convertirme en esposa del gobernador. ¿Quién la presentó? La vizcondesa Castlereagh. Solo la vi la noche de la ceremonia. Llegué a Londres y nos dirigimos inmediatamente al Palacio de Buckingham. Al día siguiente, muy temprano, me enviaron de regreso al campo. Es increíble. Creo que tanto la vizcondesa como su esposo desaprueban a Denzil y no les agrada que me case con Lord Gramel. Conrad comprendía que, aunque el secretario de Asuntos Exteriores y su esposa no estuviesen de acuerdo, no podían entrometerse en la vida privada del gobernador de Antigua. Conrad comprendía que, aunque el secretario de Asuntos Exteriores y su esposa no estuviesen de acuerdo, no podían entrometerse en la vida privada del gobernador de Antigua. Ignoraba cómo había logrado Gramel el puesto,
pero aunque resultara desagradable, era evidente que tenía amigos de influencia en la Cámara de los Lores y no le incumbía a Castlebrick decidir con quién debía o no casarse. En consecuencia, Delora había caído en una trampa de la que no podía escapar. La posición en la que se encontraba la joven hacía que todo lo de noble y caballeroso que había en Conrad se revelara. Pero no bastaba para descubrir cómo podría Delora derrotar a su hermanastro, que también era su tutor legal y poseía un título nobiliario distinguido, y a un aristócrata que, pese a su pésima reputación, era representante del rey y por consiguiente ejercía un gran poder en la isla que gobernaba. Pero no valía la pena mencionárselo a ella, así que se limitó a decir: «Escuche, prima Delora, lo que voy a sugerirle». En la expresión de ella al mirarlo se combinaban la esperanza y la confianza, como si pensara que Conrad poseyera una varita mágica. «Lo que le recomiendo», señaló él, «es que por el momento, mientras pienso en cómo librarla de esa situación, intente disfrutar del viaje. Supongo que es una experiencia nueva para usted». «Claro que lo es. En otra ocasión me hubiera sentido emocionada de ir en un barco tan maravilloso». «Entonces tómelo como un respiro entre el ayer y el mañana. Ha dejado atrás los problemas que tenía en Inglaterra y aún no ha llegado a los que le esperan más allá. O sea que debo disfrutar el presente y dejar que el futuro se resuelva por sí mismo». «Exacto. Le prometo que todos trataremos de que su travesía sea lo más placentera posible». «¿Y si tenemos que entrar en combate?». «En tal caso, aunque dudo que eso suceda, debe confiar en que el Invencible hará honor a su nombre y procurar no asustarse por el ruido». Ella sonrió. «No soy tan cobarde. Creo que me emocionaría presenciar una batalla, siempre y cuando gane, claro está. Si tiene lugar, haré todo lo posible porque así sea». «Después de todo lo que se ha dicho sobre Tigre Horn», rió Delora, «creo que cualquier barco que vea acercarse al suyo se lanzará en dirección opuesta». «Me halaga, y espero que sus palabras sean proféticas. Pero ahora, prima Delora, debo volver al trabajo». Conrad se puso de pie y agregó: «Me temo que tendrá que comer sola si la señora Melwish no se repone, pero si lo desea, puedo invitar a mis oficiales para que la conozcan en la cena de esta noche». Vio que los ojos de Delora se iluminaban de entusiasmo. «¿Lo dice en serio? Me gustaría mucho. Así podré lucir uno de mis vestidos nuevos». Conrad sonrió. «Habla el eterno femenino. Por supuesto, nos encantará admirarla en toda su elegancia». «Entonces es una promesa, ¿eh? ¿A qué hora debo estar lista?» «Se lo diré cuando venga después de la comida para llevarla a recorrer el barco». Temía que hubiera olvidado ese ofrecimiento. Habría sido muy descortés por mi parte. Además, será mejor que lo haga antes que pasemos el canal. Luego el mar podría estar muy agitado». «No le temo al mar», dijo con firmeza Delora, mas de inmediato se ensombreció su rostro y añadió en voz más baja: «Solo a la gente». Fin del capítulo 5 de la novela La batalla del amor, de Bárbara Cartran. Espero que les esté gustando e interesando esta historia. Si les gustó, por favor, déjenme un like y nos vemos en el capítulo 6. Bye.